Buen día, mi nombre es Alejandra Daniela Aguillón Malacara. Actualmente soy estudiante del posgrado en Tecnologías de la Soldadura Industrial. A continuación les presentaré el trabajo de investigación titulado Carbonitrurado iónico de un revestimiento base cobalto aplicado por soldadura GTAW sobre un acero H13. Dentro de la introducción, sabemos que el acero H13 es conocido por su resistencia mecánica a altas temperaturas y su uso en la fabricación de herramientales para forja y extrusión. Sin embargo, sufre de desgaste prematuro debido a altos valores de fricción y baja resistencia al desgaste por deslizamiento. Esto limita su vida útil, siendo el desgaste el principal mecanismo de falla en el 70% de los casos. Una opción para reemplazar los componentes dañados es la recuperación dimensional mediante técnicas de soldadura. Esto permite reutilizar el componente y aplicar ingeniería de superficies para mejorar sus propiedades. La ingeniería de superficies modifica la composición y microestructura para generar una superficie con propiedades funcionales superiores, mejorando el desempeño y la vida útil sin afectar las propiedades volumétricas. El revestimiento duro, conocido como cladding, es un método que deposita un material resistente al desgaste sobre el componente para repararlo o mejorar su vida útil. Las aleaciones cobalto-cromo, también conocidas como Sta-Lite, se utilizan como revestimientos antidesgaste debido a sus buenas propiedades mecánicas y alta resistencia al desgaste y corrosión. El Sta-Lite 6, particularmente, compuesto por cobalto, cromo, carbono y tungsteno, ofrece resistencia mecánica a la corrosión gracias al cromo y aumenta su dureza con el tungsteno. Su excelente resistencia al desgaste se debe a una alta fracción de carburos. La aleación se puede aplicar de diversas maneras según las necesidades, siendo destacado el proceso de soldadura GTAW por sus siglas en inglés Gas Tungsten Arc Welding. Este método es económico y ofrece bajo calor una distorsión mínima, menor tendencia al agrietamiento, una menor absorción de gases y un control preciso de la fusión. El carbonitrurado iónico en las aleaciones cobalto-cromo genera una superficie más dura y mejora las propiedades tribológicas. La incorporación de carbono y nitrógeno en los Sta-Lites produce una estructura dual constituida por la fase austenite expandida, que aumenta la dureza superficial y la resistencia al desgaste. Para la realización de este trabajo de investigación se emplearon como sustrato probetas de acero grado herramienta H13 de 5 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y 5 centímetros de altura. Mediante el proceso de soldadura GTAW manual, se aplicó el revestimiento de Sta-Lite 6 sobre los sustratos metálicos, utilizando un voltaje de 14 volts y una corriente de 100 amperes, así como una velocidad de 2.2 milímetros por segundo. Como material de aporte se utilizó el Sta-Lite 6 en forma de varilla sólida de 3.27 milímetros de diámetro. El proceso de carbonitrurado iónico fue realizado en un reactor al vacío de 42 litros. La mezcla gaseosa utilizada fue de 50% de hidrógeno, 47% de nitrógeno y 3% de metano, teniendo una duración de 4 horas y utilizando una densidad de corriente de 0.5 mA por centímetro cuadrado a una temperatura constante de 400 grados. Posterior al tratamiento, las muestras fueron evaluadas de forma superficial mediante microscopía óptica, difracción de rayos X, microdureza Vickers superficial y desgaste por deslizamiento Pinon-Disk. Como resultados, la figura 1 presenta una vista transversal obtenida mediante microscopía óptica del sustrato de acero H13 con el revestimiento de Sta-Lite 6 aplicado mediante GTAW. Podemos apreciar cordones de aproximadamente 3.2 milímetros de espesor y una zona de fusión en el metal de aproximadamente 2 milímetros de espesor. Cabe destacar que una de las principales ventajas del proceso GTAW es su bajo nivel de dilución, por lo que se obtuvo un 34%. La figura 2 presenta micrografías superficiales del revestimiento antes y después del carbonitrurado iónico. Se puede apreciar una superficie de estructura dendrítica columnar gruesa sobre el pulido espejo para el caso del revestimiento. Sin embargo, para el caso de la muestra carbonitrurada se aprecia un fenómeno de revelado microestructural dendrítico modificado, comparable a un ataque químico metalográfico. Este fenómeno es conocido como erosión catódica por el impacto iónico superficial. La figura 3 presenta los valores de microdureza promedio obtenidos para el sustrato, el revestimiento y el revestimiento carbonitrurado, en la que se puede observar que el carbonitrurado iónico incrementa la dureza superficial del revestimiento.
el cual a su vez incrementa también la dureza superficial del sustrato H13. Este efecto puede relacionarse con las fases superficiales obtenidas. La figura B muestra los espectros de difracción de rayos X para el sustrato H13 y el revestimiento sin y con carbonitrurado iónico. El sustrato muestra las reflexiones correspondientes a la fase martensita con una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Para el caso del revestimiento de Stellite 6, se pueden apreciar las reflexiones correspondientes a la fase cobalto-gamma, orientada en los planos 111, 200 y 220. Esta fase se caracteriza por ser una solución sólida cobalto-cromo con estructura cúbica centrada en las caras. El carbonitrurado iónico resulta en la generación de la fase austenita expandida, la cual se identifica por el desplazamiento hacia ángulos menores de las reflexiones originales de la fase cobalto-gamma. Las fotografías mostradas en la figura 4 presentan vistas superficiales de las huellas de desgaste inspeccionadas por microscopía óptica posterior al ensayo tribológico. Se aprecian huellas bien definidas con anchos promedio de 321 micrómetros para la muestra H13 sin revestimiento, 214 micrómetros para el revestimiento de Stellite 6 y 102 micrómetros para el revestimiento de Stellite 6 carbonitrurado. La figura 4D muestra el gráfico de la tasa de desgaste obtenida para cada una de las muestras evaluadas, apreciándose que existe una clara tendencia a disminuir el ancho de la huella de desgaste y consecuentemente la tasa de desgaste por efecto de la aplicación del revestimiento y el posterior tratamiento de carbonitrurado iónico. Podemos mencionar que el valor de la tasa de desgaste del revestimiento representa únicamente el 29% de la tasa obtenida para el sustrato H13. Asimismo, que la tasa de desgaste del revestimiento carbonitrurado representa solo el 3% de la tasa obtenida para el sustrato H13 y aproximadamente el 11% de la tasa obtenida para el revestimiento sin carbonitrurar. Este hecho evidencia el incremento de las propiedades de resistencia al desgaste por deslizamiento de un revestimiento por efecto de la obtención de una fase superficial expandida. El gráfico de la figura 5 presenta la variación del coeficiente de fricción como una función de la distancia de deslizamiento para el acero H13 y las muestras revestidas sin y con carbonitrurado iónico. Podemos observar que el coeficiente de fricción del sustrato del acero H13 alcanza rápidamente en menos de 10 metros un valor cercano a 0.7. Para el caso del acero con el revestimiento de Stellite 6, el valor del coeficiente de fricción es cercano a 0.8. Para el caso de la muestra carbonitrurada, los valores del coeficiente de fricción muestran una pendiente positiva desde el inicio de la prueba y hasta aproximadamente 120 metros de distancia. A partir de ahí, el coeficiente parece estabilizarse en un valor muy similar al del revestimiento sin carbonitrurado. El análisis mediante estas técnicas de caracterización permitieron concluir que el carbonitrurado iónico erosiona la superficie del revestimiento, dando un efecto así de ataque químico y en consecuencia un revelado microestructural, característico de los tratamientos asistidos por plasma. La aplicación de un revestimiento de Stellite 6 mediante el proceso de soldadura GTAW sobre un acero grado herramienta permite el incremento en la microdureza superficial de 484 Vickers a 605 Vickers, mientras que el carbonitrurado iónico resulta en un incremento adicional con valores de hasta 673 Vickers. Además de que el carbonitrurado iónico, bajo las condiciones aquí reportadas, resulta en la obtención de una fase cristalina nombrada austenita expandida de cobalto, así como el incremento en la resistencia al desgaste por deslizamiento. Agradezco la beca otorgada por CONACYT para la realización de mis estudios de maestría, así como la oportunidad de participar en este congreso.